El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En la lectura continua que llevamos de los domingos, estamos en el ciclo o el discurso sobre la iglesia, sobre el comportamiento de la comunidad eclesial. Se nota que en el tiempo ya de Mateo había problemas comunitarios, tenían roces, divisiones, tensiones. Por eso el capítulo 18 de Mateo está dirigido precisamente para poder normalizar las relaciones entre la comunidad de los judíos convertidos al cristianismo, el cual escribe Mateo, y que nos llega a nosotros también hoy. Viktor Frankl es un judío que sobrevivió a los campos de exterminio nazi. Cuando llegó el nazismo y empezó a hacer la debacle que hizo en Alemania a partir de 1937-38, pero básicamente cuando declara la guerra a Polonia en el 39 y empieza la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl era un muchacho joven que apenas se había casado y estaba totalmente enamorado de su esposa. Como era judío, fue capturado y lo enviaron al campo de concentración de hombres en Auschwitz, separado de su mujer. Perdió contacto con su mujer, ambos en campos de concentración, y no sabía si estaba viva o estaba muerta, pero él tenía esa ilusión de ese para qué, que él iba a reencontrarse con su esposa. En el campo de concentración donde él estaba, él empezó a notar que aquellos que morían
que eran seleccionados por los nazis para colocarlos en las cámaras de gases y asesinarlos, eran personas que ya habían sucumbido a no tener esperanza, no tenían esperanza absoluta. Él empezó a darse cuenta de que de una u otra manera esas personas ya morir era el último recurso que tenían, pues ante la persecución, ante el maltrato, ante la falta de absolutamente todo que los nazis impusieron en contra de los judíos, habían perdido el para qué de la vida. Él entonces empezó a aferrarse mucho más a que su para qué era encontrarse con su esposa cuando terminase el campo de concentración, cuando terminase la guerra. Él tenía esa esperanza. Terminó la guerra, él salió del campo de concentración, su esposa murió en el campo de concentración donde ella estaba. Para él fue devastador, fue absolutamente se le vino el mundo encima. Sin embargo, en medio de los procesos de vulnerabilidades y de resiliencias que todo ser humano tiene ante las adversidades, él se recordó que así como él sobrevivió al campo de concentración porque tenía un para qué vivir, él iba a sobrevivir a la muerte de su esposa. Él fundó una corriente psicológica que se llama la logoterapia, que nosotros, sacerdotes, utilizamos prácticamente casi todos los días en el confesionario. La logoterapia consiste en preguntarnos ¿para qué suceden las cosas? No por qué suceden las cosas, sino para qué, el para qué de la vida. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué Dios me ha puesto en este momento, en esta circunstancia, en esta pandemia, en este lugar? ¿Para qué el Señor me ha puesto ante esta situación? Cuando podamos responder a esa pregunta, estamos entonces fundando lo que se llama una motivación para vivir, que es lo que significa la logoterapia. Que la palabra, es decir, la intencionalidad, es lo que le da curso a la vida. Víctor Frank decía también, al final de su vida, que somos hijos del pasado, pero no somos sus esclavos. Y esto es importante, porque el Evangelio de hoy narra precisamente los procesos de perdón, los procesos de reconciliación que todos nosotros, de una u otra manera, en nuestra vida hemos podido vivir o vamos a vivir. Nadie está exento de equivocarse, nadie está exento de, inclusive, de ofender a otra persona, nadie está exento de ser ofendido. Cada uno de nosotros aquí, los que nos siguen por YouTube, tiene su historia personal de heridas que lleva en el camino, de heridas que ha hecho, heridas que ha recibido, de pecados que ha cometido y de pecados que otras personas han cometido en contra de él o de ella. El Evangelio de hoy nos dice que la única manera de poder nosotros transformarnos, la única manera de poder seguir adelante es de perdonar para ser perdonados. Nosotros como católicos, como cristianos, estamos aquí hoy porque hemos sido perdonados primero. Hemos sido perdonados primero, si no, no estuviésemos aquí hoy. Dios Padre nos perdonó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4. Dios nos amó primero. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero, en que Él nos perdonó primero. Nadie puede perdonar si no tiene la experiencia de ser perdonado. En la situación en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, en donde el discurso cada vez es más divisivo, el discurso es más, pone en contra unos con otros. ¿Cómo podemos nosotros movernos para realmente vencer
el odio con el perdón y la reconciliación. Y lo digo especialmente también a la comunidad venezolana que está expatriada fuera de Venezuela. Prácticamente llegamos a prácticamente el 20% de la población venezolana ha dejado Venezuela por la situación de pobreza, de división, de dictadura, de falta de recursos en el país, a causa de un régimen político absolutamente inhumano. Como nosotros, de una u otra manera, tenemos que perdonar para poder buscar la reconciliación. Todos ustedes que están acá básicamente son salvadoreños que vinieron a este país huyendo de la guerra civil. Hace 2 días, los testigos de los que estaban en el momento en que asesinaron al padre Ignacio Ellacuría y los mártires jesuitas en la UCLA, 22 años que pasó eso, tenían una entrevista y una de las mujeres decía: es hora de pasar la página, es hora de perdonar, es hora de empezar una nueva vida. No podemos continuar llevando el estigma del odio y del resentimiento. El Evangelio de hoy trata eso, cómo construir la comunidad. Y cómo construir la comunidad desde la experiencia primera de que yo tengo que dar el primer paso. Para poder ser perdonado, yo tengo que perdonar. Esto no significa que aquel que haya cometido un asesinato no pague las consecuencias. Claro que tiene que pagar las consecuencias. Para eso está la justicia, para eso están las leyes. Pero nosotros no podemos guardar todas las postales que se van poniendo en la carta, en el sobre de nuestra vida, porque a tanta postal se cubren las direcciones y no entra en el buzón. Tenemos que realmente dar el primer paso para que, perdonando, que es el acto más liberador que el ser humano puede hacer, podamos ser perdonados. A todos nosotros, a los que nos siguen por el canal de YouTube, a los que estamos acá, esta es la esencia del cristianismo. Por eso el cristianismo en las primeras comunidades fue tan avasallante, tan iluminador, tan transformador de una sociedad totalmente corrupta, porque tenían la capacidad de perdonar aún inclusive a aquel que asesinaba, porque uno confesaba la fe en Cristo. Los mártires son producto de eso. A lo mejor alguno de nosotros está estancado en el pasado, quiere cambiar el pasado. El pasado no podemos cambiarlo. Por eso Víctor Frank decía: somos hijos del pasado, pero no somos sus esclavos. Lo que tenemos es el presente, y el presente puede ser cambiado cuando salimos de nuestra zona de confort y perdonamos al otro. En esto tenemos que dar nosotros el primer paso. En la situación específica de El Salvador, de Venezuela, de Nicaragua, cada uno tiene que dar el primer paso para perdonar al otro, para poder ser perdonado. No podemos encontrar ningún proceso de reconciliación interna en nuestros países si no nos reconciliamos con nosotros mismos. Y la reconciliación más difícil es la reconciliación personal, la que sepamos nosotros pedirnos perdón a nosotros mismos. El Señor ya lo hizo en la cruz. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? San Agustín nos lo recuerda. La muerte muerta está porque en el leño de la vida muerta fue. La muerte muerta está porque en el leño de la vida muerta fue. La vida vence a la muerte. El amor y el perdón y la reconciliación vencen al odio. Y esa es la única manera en que podamos nosotros construir
fraternidad y justicia. Termino con una breve historia. Estaba yo en Burundi, año 2004-2005. Estábamos en los procesos, colaborando en los procesos de reconciliación y paz en Burundi, en África. En 1999, ustedes saben que se cometió un horrible genocidio entre Tutsis y Hutus. 1 millón de personas murieron en una semana. Calculen eso. 1 millón de personas muertas en una semana por odio racial entre Tutsis y Hutus. Empezamos el proceso de reconciliación a través de Catholic Relief Services y USCCB, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y Renew International, visitando diversas diócesis, Bubanza, Buburi, Ngozi, Bujumbura. En la diócesis de Bubanza nos encontramos reunidos en una pequeña comunidad. En esa pequeña comunidad estaban 2 mujeres. Una, la viuda de uno asesinado. La otra, la esposa del asesino. En medio de compartir en las pequeñas comunidades, de escuchar el Evangelio, de escuchar este Evangelio, vino el proceso de sanación de estas 2 mujeres, el proceso de reconciliación de estas 2 mujeres. En un tiempo, la esposa del asesino comenta que está desesperada porque no puede visitar a su esposo para llevar las medicinas, la ropa, la comida. Ustedes saben que las cárceles en nuestros países son un desastre. Y comenta que está desolada porque no sabe cómo dejar a sus niños que se los cuiden, porque nadie quiere cuidarlos, porque está con el estigma de que es la esposa del asesino. Pues esta señora viuda dice: vete donde tu marido, que yo te cuidaré a tus hijos. De eso se trata el Evangelio. La justicia aplicó para el asesino y está en la cárcel. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso y tenemos que romper la cadena de odio. En el discurso de odio que en esta sociedad y en estos 2 últimos meses y en estos 2 próximos meses vamos a escuchar en la campaña política, ¿cómo podemos nosotros dar el primer paso como comunidad hispana? No podemos responder con odio. No podemos responder con violencia, porque venimos huyendo precisamente de ese odio y de esa violencia. No podemos perpetuar esos esquemas. Ante las situaciones que cada uno de nosotros vive en las familias, cada uno tiene su historia personal, cada uno tiene su maleta de equipaje que viene a compartir en la Eucaristía. Ojalá que podamos dejar en la ofrenda del altar el odio para que la fraternidad y la justicia y el perdón y la reconciliación venzan. Vamos a pedirle a María de Coromoto, a quien invocamos hoy la comunidad venezolana y que rezamos por la conversión, por la reconciliación y por la paz, que nos ayude en esta empresa.